conoceréis seguramente todos. Jesús Arango es profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, pero ha sido muchas otras cosas por ahí y sigue siendo. Director del Instituto Nacional de Empleo, consejero del Gobierno del Principado de Asturias, miembro del Consejo Económico y Social, y siempre ha sido un experto en temas relacionados con agricultura y economía en el mundo rural, con lo cual tenemos una garantía ya de éxito. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Decía Isidro que era profesor. Ya no soy profesor, estoy jubilado. Es la primera conferencia que doy en mi situación desde el 1 de octubre de jubilado. Voy a intentar en poco tiempo intentar resumir, y es difícil hacerlo, 50 años de historia, digamos, de la agricultura y el espacio rural en Asturias. Por lo tanto, voy a dejar muchas cosas fuera y voy a centrarme en 2 o 3 cuestiones, ver qué elementos más importantes en esa evolución, en este medio siglo, podemos detectar, qué problemas tenemos como consecuencia de ese cambio, que ya digo que es para mí de los cambios más radicales que han existido en la economía asturiana, aunque parece que los sectores que se modernizan son otros. Veremos después que los datos son abrumadores, es decir, a la chita callando, el mundo rural asturiano ha hecho una reestructuración impresionante en los últimos 50 años. Ver qué problemas tenemos pendientes y dar algunas reflexiones sobre posibles recomendaciones de política rural, o de política regional, a la luz de esos resultados. Primero, yo le voy a hablar de la política agraria común, que es un tema fundamental, pero lo voy a dejar de lado, porque creo que la política agraria común es una especie de escudo para no hacer otras cosas. Todo el mundo habla de la política agraria común y se olvida de que en el caso de la agricultura, la cesión que hacemos de competencias a la Unión Europea no es exclusiva. Por ejemplo, en pesca sí, en recursos marinos, pero queda márgenes para que los estados y las regiones hagan cierto tipo de políticas agrarias, que en el caso, por ejemplo, de Asturias, pues vamos a verlo después, son el tema de la movilización de recursos ociosos, como pueden ser los montes comunales o la propia tierra, las estructuras de la tierra. Por lo tanto, no voy a entrar ahí, aunque es un tema fundamental, y el tema por ejemplo, el tema de los precios de la leche, pues poco podemos hacer así. Depende en Asturias de lo que es la evolución de los precios mundiales, de la cotización de la mantequilla en Nueva Zelanda o del tipo de cambio euro-dólar, pero no voy a entrar en esas cosas y voy a centrarme en algunas cuestiones. Y ahí pongo algunas imágenes de lo que deberíamos pensar en volver o a repensar. Es decir, primero, Asturias, en contra de lo que cree la gente, fue una región donde había muchas ovejas del siglo XIX ligadas a los recursos naturales de los montes, es decir, la parte de pastos. En el siglo XIX, 1800 y pico, pues creo que había más de 300.000 ovejas en Asturias, estoy hablando de memoria. Volver a eso es un tema cultural y complicado, pero ya aviso que una de las grandes posibilidades que tiene Asturias, por el tipo de pendientes, es el tema del sistema de ganado menor. En muchos sitios mucho mejor que las vacas. Segundo, el tema de esa imagen de se vende, que es una llamada a que tenemos una gran parte del patrimonio rural pues en abandono o en venta. Y después la otra parte, que me refería a ella un poco, el monte, que en Asturias de eso tendríamos que hablar bastante. ¿Qué es lo que había hasta los años 50? Bueno, un sistema agrario tradicional, del antiguo régimen, que se fue descomponiendo, pero que llegó hasta los años 50. Hasta los años 50 en Asturias había una agricultura autárquica destinada simplemente al autoconsumo, no había mercados, ni forma de llevar productos a los mercados, es decir, se vendían los excedentes en las ferias de año, se bajaba a la villa, a los mercados semanales, y era una organización que viene de la Edad Media, de un régimen señorial basado en contra de lo que se dice habitualmente en Asturias, que es el minifundismo. No, aquí había la gran propiedad de los monasterios y la nobleza, muy refinada en su organización, tanto desde el punto de vista del espacio como de la producción. Es decir, era un sistema, por resumir, donde los grandes propietarios dividían sus propiedades en caserías que asignaban a los propios colonos, y cada vez eran más pequeñas, y eso para un economista lo entiende muy bien. Es decir, maximizaban las rentas que obtenían cuando la unidad, digamos, a repartir tendía a cero, cuando más pequeña fuese. Por eso se explica esas cosas. Es decir, lo decimos los economistas, cuando el ingreso marginal tiende a cero, se maximizan las rentas. Está muy bien refinado. Sobre ese sistema había toda una organización política que se basaba en lo más cercano
en el concejo, en el ayuntamiento, dominado por, digamos, parte de los parientes de la nobleza, y la Junta General del Principado, que tenemos una visión a veces acrítica de la historia, era la institución más reaccionaria, en la cual sus ordenanzas y demás regulaban todo ese sistema para, por ejemplo, entre otras muchas cosas, digamos, dominar el comercio de granos en Asturias, que era una región aislada. No voy a extenderme mucho más, pero ahí tendríamos... ¿Qué ha ocurrido con ese sistema? Que determinó el modelo de poblamiento. Es decir, los campesinos asturianos a lo largo de los siglos no eligieron dónde vivir, sino que fue una determinación de ese sistema, y todos sabemos, a veces la gente por ahí divaga, la casería en Asturias no es el término análogo al caserío vasco. No, la casería en Asturias es un sistema de propiedad donde está tanto la casa como las tierras de labor y los proyectos forestales. Aquí lo que hay es la quintana, el conjunto de quintanas pues era la aldea, varias aldeas formaban la parroquia, que no era una entidad, digamos, jurídica, confesional jurídica, pero que era muy importante en la vida social del régimen antiguo, donde se iba a bautizar unos, los hechos más importantes de la vida de un campesino: el nacimiento, el bautizo, el casamiento y el fallecimiento. Bueno, y después estaba el concejo. Todo eso estaba, no voy a extenderme, estaba muy organizado y fue, digamos, poco a poco, lentamente, cambiando. Es decir, ¿cuál fue un primer elemento? Pues la política desamortizadora, que tuvo un impacto importante en todo lo que era la redención de foros, que era el sistema básico de eso, y todo el tema de venta y subasta de bienes comunales, y después la derogación de los foros desde el punto de vista jurídico y el dejar de pagarlos, etcétera. Pero todo eso de alguna forma llegó hasta los años 50. ¿Sobre qué? Sobre una geografía que en Asturias es una geografía difícil. Solamente un tercio está por encima de 800 metros y sobre todo 2/3 de Asturias tienen pendientes superiores al 30%. Eso que da lugar a que para cultivar ahí y sacar una renta de subsistencia, de pobreza, porque Asturias era la región más pobre de España, así lo dicen algunos estudios, incluso en el siglo XVIII, para sobrevivir a ese tema, ¿qué es lo que hicieron? Ingentes cantidades de trabajo. Es decir, hay una cosa que en Asturias ahora ya se olvida, que era, vas a ir a sacar sech. Es decir, era el tema de cómo la erosión bajaba la tierra en las laderas y había que volver a subirla al hombro por métodos tradicionales, con cestos. Por lo tanto, tenemos un paisaje modelado por el trabajo campesino, por el ingente trabajo campesino, que es un tema a veces que se olvida. Y ha dado lugar a ese poblamiento disperso, que una de las cosas que adelanto ¿es posible, a la pregunta que tenemos que hacernos, ¿es posible a futuros hacer compatible ese poblamiento tan característico del norte con un nivel de vida mínimo de estándares de servicios sociales o servicios públicos dotados ahí? ¿O hay que seguir o incentivar la tendencia natural que se está observando en todos los concejos de Asturias de la desertización de las aldeas, bajando a la villa para intentar tener mejores? Es uno de los temas que al final volveré sobre ello, es decir, que habrá que plantearse como respuesta en la imagen o la visión que tengamos de Asturias a 20 o 30 años. Bueno, ahí tenéis pues, cosas que han desaparecido. Bueno, la típica quintana asturiana, muchas de ellas están, es decir, aprovecho para decir que la regulación de los hórreos, con muy buena voluntad, pero muy burocrática de la Consejería de Cultura, pues yo creo que en muchos casos, en vez de proteger los hórreos, está haciendo que muchos hórreos se caigan abajo por el tema de una visión rígida, que no pueden moverse, de los materiales, etcétera, ignorando que en la costumbre asturiana el hórreo y la panera son bienes muebles que se heredan, y una parte puede tocar a una persona al suelo y otra a otra, o incluso un hórreo puede tocar a más de una persona. Es decir, ignorar ese tipo de cosas da lugar a que el objeto a proteger no sea el resultado. Bueno, pues ahí tenemos otro tema, pues una imagen de los años 50, como veis aquí, nada de especialización, es un niño lindeando en un prado, donde hay un burro, una oveja, unas vacas de diferentes razas. Es decir, eso era la economía más natural, más normal de Asturias en los años 50. Es decir, en aquellos años tener una buena posesión era tener 4 vacas. Eso era una buena posesión, para darnos idea de... Y un paisaje que ha desaparecido. Por ejemplo, yo ahí llegué a contar 14 balas de hierba seca. Es decir, ahora no vemos una bala de hierba seca, yo creo que nada más que de adorno. Y tenemos ahora un paisaje rural actual donde ha cambiado radicalmente,
que, por cierto, en un mundo donde cada vez más las normativas nos abrazan por todos lados, alguien podía acordarse de regular que esos toldos, estos envases de plástico fueran verdes, para disimular un poco por lo menos el impacto, una cosa tan sencilla como es. Este es el paisaje rural actual de una explotación lechera, probablemente intensiva. Después hablaremos de ese tema. Pero hay otros paisajes en otras fotografías que siguen siendo muy tradicionales y que están perdidos en las montañas, que tengo algunas fotografías de las campañas de saneamiento. O sea que no toda Asturias, había que decir, esto es como lo de nos decía Ortega, yo estoy contando muy resumidamente, pero hay muchas Asturias y sería muy difícil de contar las diferentes. ¿Cómo podemos sintetizar ese medio siglo de cambios intensivos cogiendo los años 50? Primero, ¿cuál es el primer síntoma de que la economía asturiana, la agricultura asturiana se empieza a abrir a los mercados, se empieza a cambiar? La posibilidad de que de la leche, que era un producto perecedero, poder transportarlo a mercados distantes, porque antes sabíamos que la leche la llevaban a casa, pues es las desnatadoras que se ponen en muchos pueblos en los años 50 y que permiten transformar una parte de la producción y llevarla a los mercados. Otro tema importante que ha tenido un impacto es el proceso autonómico, en el caso de la agricultura, que permite una toma de decisiones adaptada más a las características de una región como esta, que no una política centralizada. Sobre eso podríamos hablar bastante. Y dos elementos fundamentales para hacer posible que los campesinos asturianos tomasen decisiones individuales, que era algo que superaba la decisión personal de cualquiera, que es el tema de la electrificación rural y la red de caminos. Es decir, ¿qué más da que hiciesen ayudas a tanques de leche o ordeñadoras si no había luz en los pueblos? Yo todavía me acuerdo de venir aquí cuando era consejero, hace 20 y pico años, hace 24 años o 25, a Ardesaldo, que queda por aquí arriba, y donde la gente para ordeñar tenían que ponerse de acuerdo porque no había luz para tensión suficiente. Esa fue una decisión política, es decir, de invertir dineros públicos en algo que teóricamente debían haber hecho las eléctricas, pero se tomó esa decisión de hacer esa inversión, que fue muy importante. Lo mismo la red de caminos, para sacar la leche que se enfriaba, tenía que entrar el camión, que en muchos sitios no entraba. Y otro tema muy importante que supuso un gran sacrificio para muchas familias campesinas fueron las campañas de saneamiento ganadero. Vistas ahora, cuando es algo normal, aunque de vez en cuando hay acontecimientos como la lengua azul, pero aquellos años fueron muy duros porque hubo que tomar decisiones en el sentido de que muchas familias tuvieron que sacrificar todas sus vacas. Es decir, no era ya un problema que hubiese indemnizaciones, sino que eran sus vacas, que pasaban de tener 20 y pico vacas a tener que reponerlas enteras y tener las cuadras en cuarentena. Y después hubo otro tema, que fue la entrada en la hoy Unión Europea y el proceso de modernización agraria que eso supuso. Si uno leyese la hemeroteca de entonces, quedaría sorprendido de las posturas y de los debates que había en Asturias, de los debates de lo más alicorto, que tengo miedo que se vuelvan a reproducir ahora con el tema de las cuotas. Es curioso que la gente y las organizaciones políticas que entonces montaron una escandalera oponiéndose a la aplicación de cuotas como algo que iba a acabar con las posibilidades de los ganaderos asturianos, hoy curiosamente defienden las cuotas y están en contra de la eliminación. Hay gente de eliminar las cuotas que está prevista para el 2015. Hay gente que siempre va a destiempo. Bueno, pues en cualquier caso yo creo que la Unión Europea, a pesar de aquel debate y de los miedos que se metieron la gente, pues fue un elemento de impulso de la modernización muy importante que después comentaremos con algunos datos. Es decir, nada se parece entonces. Por dar dos datos de lo que es el cambio, o sintetizar el cambio en estos 50 años, en el año 60, esa es la estructura a la izquierda del empleo en Asturias. Es decir, un tercio del empleo que había en Asturias en el año 60 era empleos en la agricultura. La industria era otro tercio más o menos, la construcción un 10% y los servicios solamente el 23%. Por coger el dato más cercano, el de hoy, la agricultura solamente, el empleo agrario solamente representa el 5%, la industria, no somos una región industrial, en que oficialmente se siguen empeñando, incluso a nivel sindical, de decir ese tema, estamos por debajo de la media española, el empleo industrial está en el 15%, la construcción en el 13% y los servicios ya ocupan el 68% y probablemente seguirán aumentando si seguimos los patrones de otros países europeos y otras regiones modernas. Por ejemplo, en el Reino Unido está en el 80% ya el empleo en los servicios.
En ese periodo, ¿qué ha pasado? No tengo los datos, ahora se está haciendo el censo agrario del año 2009, todavía en los datos, bueno, pues cojamos aquí los datos disponibles de los censos. En el año 62, el primer censo agrario, había 117.000 explotaciones agrarias en Asturias, muy pequeñas, y con 1 millón de parcelas. Hoy tenemos 41.000, no, hoy no, hace 10 años había 41.000, probablemente estaremos por en torno a las 20.000, 41.000 explotaciones y la mitad de parcelas. Quiere decir que en el tema, aunque el cambio de estructuras en tamaño de explotación no se ha avanzado lo suficiente, sí hubo cambios importantes en el tema de la parcelación y ligeros aumentos del tamaño de las explotaciones, es decir, por lo menos los datos son los que dan ahí. Y ahora cojamos el otro indicador, es decir, ¿qué es lo que generaba la producción agraria en Asturias? He elaborado ese tema porque tengo la afición a hacer series históricas. El año 70 es el primer producto neto que se hace de la agricultura asturiana, por entonces Ministerio de Agricultura, hasta el 2007, que es el último que ha elaborado la Consejería. ¿Qué es lo que hice? Con la renta agraria total generada, la transformé en euros constantes de 2006 para eliminar el efecto precios y transformé la renta del año 85, que fue el año de entrada en la Unión Europea, la hice igual a 100 para ver el tema rápidamente en índices. ¿Qué vemos ahí? Primera cuestión, la línea en azul, que es la evolución de la renta total, está decayendo desde los años 70. Antes de entrar en la Unión Europea, la renta agraria en Asturias estaba cayendo como consecuencia de los procesos, por un lado, de reducción del número de empleados, pero sobre todo por el efecto de la diferencial de precios agrarios con respecto a otros sectores. Y sobre todo el tema del efecto de una tasa de crecimiento de la producción no tan importante para compensar el tema. Y esa tendencia sigue, como vemos, sigue cayendo. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Tenemos otra línea ahí, que es la en rojo, que también utilizando en índices y euros constantes, la renta agraria por ocupado. Vemos que va aumentando. Es decir, que aunque la renta total de la agricultura asturiana está decayendo, la renta agraria por ocupado está aumentando y ha aumentado espectacularmente desde el principio de los años 90 como consecuencia de que en esas épocas se intensificó el proceso de modernización y de aplicación de las cuotas. Por lo tanto, ambos procesos son compatibles, es decir, por un lado, la agricultura como en términos físicos aporta cada vez menos al conjunto de la economía asturiana, pero desde el punto de vista de el empleo ocupado, la productividad por ocupado aumenta de forma muy importante. Y eso lo podemos ver en el caso de la leche, con ese incremento espectacular de la cuota media por explotación. En el año 87, que fue el primer año que se aplicaron las cuotas, había en Asturias 32.000 explotaciones más o menos, y la cuota media por explotación eran 18.250 kilos. Hoy hay menos de 3.000 explotaciones, es decir, se han reducido por 10, ¿no? Y la cuota media está en prácticamente 200.000 kilos. El salto es espectacular, como veis. Pero, ojo, otros países también han pegado el salto. Estoy mirando estos días los datos de otros países europeos y el caso, por ejemplo, de Dinamarca es espectacular. En Dinamarca la cuota media por explotación está en 900.000 kilos. Es decir, el caso de Holanda, pues parecido, es decir, que nosotros hemos pegado un salto, veníamos de muy atrás, pero ojo que otros países en Europa están aumentando muy fuerte. ¿Qué ocurre? Eso nos lleva a un tema que después voy a acabar con este asunto. Es decir, además de ese cambio en las cuotas medias, el aumento del tamaño medio de la explotación y muchas menos explotaciones que se abandonaron por el tema de las ventas de cuota lechera, la jubilación anticipada y por edad, ha supuesto un tema que se habla poco en Asturias, que fue, es decir, la vaca lechera que entra en Asturias por el oriente, las vacas pintas holandesas que entran por la parte de Santander, el efecto de la aplicación de las cuotas en los últimos 10 años o 15, con el tema de las transacciones, ventas y compras de cuota, ha desplazado la producción lechera en Asturias hacia el occidente. Es decir, hoy la gran bolsa de producción de leche en Asturias está en el occidente. Y el triángulo, digamos, blanco de oro de la leche estaría en cantidades, no en mejora de estructura, estaría Salas, Tineo y Valdés. Sería, en esos tres concejos se concentra el volumen más importante de producción de Asturias.
Ahí, como veis, hay 11 concejos, claramente Tineo sobresale sobre el resto. El excedente de Asturias se concentran casi 2/3 de la producción de Asturias, y Tineo, Luarca y Salas aportan más de 1/3 de la producción de leche en Asturias en estos momentos. Por lo tanto, es decir, ese es un fenómeno también nuevo que tiene también sus implicaciones desde el punto de vista territorial. Para acabar el tema de la leche, hemos crecido mucho, hemos desplazado la producción, pero preguntas que debemos hacernos: ¿hemos crecido en el sentido de aprovechar los recursos naturales? Pues no, esos son los problemas. El crecimiento ha aumentado de forma espectacular, ha hecho que la gente viva mejor. Las explotaciones ganaderas hoy en día, muchas de ellas son, digamos, ejemplos de intensificación de capital. El uso, por ejemplo, hay explotaciones aquí en Salas, conozco alguna, que utilizan robots de ordeño. Es decir, que muchos ganaderos, el día que tenemos de ganadero, muchos ganaderos están fuera de su explotación y reciben en el móvil las señales de si el ordeño ha sido normal o no. Y tienen que plantearse cuestiones como la siguiente, es decir, lo que los economistas llamamos economías de escala, es decir, un robot pues sirve para, tiene un ajuste de tamaño de 70 vacas lecheras. El problema es cómo ajusto una explotación de 100 vacas, es decir, que entran en ese tipo de decisiones complicadas. Es decir, que estamos ante verdaderas explotaciones muy modernizadas. Pero ¿qué ha supuesto eso? Yo hoy nos traje aquí un cuadro, por no alargarme, de la intensificación, es decir, el volumen de producción de leche por hectárea de superficie de la explotación, y es espectacular. Es decir, hemos creado en Asturias, es decir, en Asturias no solamente en Asturias, en Galicia también, es decir, en todo el norte, todo el proceso de modernización ha sido a base de ganaderías de asfalto, entre comillas, que se criticaban y se decían que estaban en Cataluña y Madrid. No, están en el norte. Es decir, ¿por qué? Porque se ha hecho un crecimiento espectacular del número de vacas, de vacas de alta producción que hay que alimentar fuertemente, es decir, que tienen un consumo muy importante alimentario, y como no se ha aumentado la base territorial de las explotaciones en general, pues es a través de ¿qué? De piensos compuestos que se compran en el mercado internacional, y que mientras que la tijera precios de la leche, precios del pienso, fue por encima del precio de la leche, pues hubo un margen. En el momento que se han alterado los mercados mundiales de cereales pienso por tema de materias primas, como vimos hace un año y pico, la subida, y sobre todo con el tema del uso de los cereales para otros elementos no alimentarios, como es el tema del biodiesel, pues ha alterado ese tema. Con lo cual, en los próximos años hay que esperar dos cosas. Una, los precios de la leche no van a subir significativamente. Se empiezan ahora a recuperar. En Nueva Zelanda las cotizaciones de mantequilla y leche en polvo parece que empiezan a apuntar, pero no es esperable que eso pase. ¿Por qué? Porque están entrando en la escena mundial de producción de leche países emergentes. El caso de China. China es un país que no tiene en su dieta alimenticia la leche como elemento, no tenía como elemento importante, que está aumentando esa composición, y sobre todo está creciendo la producción de leche en China, pues eso, a la China, con dos dígitos de producción, y en los próximos años probablemente la producción de leche en China dé para el consumo interno y para competir con otros bloques tradicionales como la Unión Europea en los mercados internacionales. Lo mismo pasa con Brasil y con otros países donde hay reservas muy importantes para producir, y sobre todo de recursos naturales. Por lo tanto, es decir, uno de los temas pendientes en Asturias en los próximos años sería de reconducir la producción de leche al uso de recursos naturales, es decir, hacer una política de aumento del tamaño de la superficie de las explotaciones, movilizando el mercado de la tierra y haciendo dos cosas. Por un lado, que las explotaciones aumenten el tamaño, es decir, tengan más litros de leche o más vacas, pero a la vez que ese aumento de las vacas lecheras sea en paralelo con un aumento de la base forrajera, la producción interna de la explotación. Si no, digamos que muchas de esas explotaciones tendrán muchos problemas porque, digamos, esa tijera precios de la leche, precios de pienso, no va a ser favorable como fue en tiempos atrás. El segundo tema que plantea ese proceso acelerado que estoy contando, 50 años, es el tema de la desertización desde el punto de vista humano de la población de las zonas rurales. Primero, las zonas rurales yo no sé lo que son, porque a veces están sin definir todavía. Hablamos de ese tema, ¿no? Salas, ¿qué es? ¿Zona rural? Salas Villa, no, Salas Villa no es zona rural. Entonces aquí hay una idea de que lo que no es el centro es zona rural y habría que matizar.
Porque una de las cosas, por ejemplo, que está ocultando el fenómeno de despoblamiento de las aldeas es el hecho de hacer las comparaciones, como hago yo aquí, por municipios. ¿Por qué? Porque está escondiendo esa comparación o está minusvalorando el proceso de despoblamiento por la migración interna entre los municipios de las aldeas a la villa. Eso no se pone de relieve cuando se compara a nivel de municipios. El tema de la migración en Asturias es un tema que, como pasa en el resto de España, tiene un boom espectacular en los años 50 y 60 con el crecimiento de la economía española y la urbanización de la economía española, y eso se ve claramente cuando uno representa el tema en un gráfico. Por decir dos o tres cosas, hay 10 concejos en Asturias que entre 1900, el primer censo estadístico que conocemos del INE, y el actual, y el año 2001, perdió más del 70% de la población. Y curiosamente, ahí pongo los nombres, no son municipios alejados del centro. Curiosamente, hay gran parte de esos municipios están muy próximos a Oviedo. Es el caso de Santo Adriano, Quirós, Proaza, Yernes y Tamez. Pues ya Allande y Ponga pues están alejados. Después, el 38% de la superficie de Asturias, es decir, 30 concejos, hoy tienen menos de la mitad de la población que tenían hace 50 años, hace 100 años. Y sobre todo eso se dio, repito, en el último medio siglo. Y después las densidades de población, pues ahí son extremas. Entre Ponga, que tiene 4 habitantes, y Somiedo 6, frente a Avilés, que tiene una densidad de población de 3.000 más de 3.000 habitantes, o Gijón 1.500, números redondos, o Oviedo 1.000, pues da lugar a esas diferencias entre núcleos rurales. Para darnos cuenta, es decir, la zona central ocupa 1/5 del territorio y suma ya más del 80% de la población asturiana. Y después, al revés, 1/3 de la población asturiana ocupa 2/3 del territorio. Es un resumen de los desequilibrios. Por lo tanto, yo una de las cosas que repito es que cuando estamos muy preocupados por la fauna salvaje, el oso y demás, una de las cosas que tenemos que estar preocupados en Asturias es por el campesino, digamos, como cuidador del paisaje. Y para mí esta es una especie de extinción, porque además de ser pocos están envejecidos. Es decir, el índice de envejecimiento, con un índice muy sencillo, que es las personas mayores de 65 años sobre los mayores de 15, da lugar que en Asturias, que ya es una región envejecida en España, es decir, de las más envejecidas junto con Castilla y León, que da un índice de 2, que hay 2 personas mayores de 65 por cada niño, entendido por niño de 0 a 15, pues en concejos como en Asturias, en Yerres y Tameza hay 9, en Pesó 7, en Somiedo, que con todo su parque natural y demás, hay 6 personas mayores de 65 años por cada niño. Por lo tanto, tenemos un problema, primer problema, el anterior, es decir, hemos hecho un gran salto en la especialización lechera, tenemos una base débil en el sentido de una dependencia muy fuerte de los mercados internacionales, pienso, y por lo tanto hay que hacer una política de estructuras de movilización de la tierra. Tenemos un problema de falta de factor humano, porque claro, el problema del envejecimiento y despoblamiento es quién va a hacer el relevo de las explotaciones. Y curiosamente aquí abro un paréntesis, aunque no sea, es decir, cómo ha cambiado la vida. Es decir, en la época de mis abuelos la gente trabajaba prácticamente desde niños, cuidando, iban poco a la escuela hasta que morían. Hoy en día, hasta los 40 años, eres joven campesino y te dan ayudas para incorporarte a la explotación, y a los 55 te puedes retirar con la jubilación anticipada. Es decir, es una expresión de cómo la regulación ha cambiado el mundo. Es decir, el ciclo laboral, entre comillas, a veces resulta un poco chocante. Por lo tanto, tenemos un tema de recursos humanos y un tema de cómo, ligado a eso, en el futuro somos capaces a esas personas que van a seguir, o cómo hacemos que esas personas que queden en el campo tengan niveles de servicios públicos aceptables y no tengan incentivos, o les damos incentivos para mantenerse en el medio rural y no marchar o seguir emigrando. Ese es uno de los temas probablemente más importantes que tenga en estos momentos Asturias. Es decir, cómo decide en los próximos años si mantiene el modelo de poblamiento disperso, si hace otro tipo de diseño de ese poblamiento, cómo enfoca la dotación de servicios públicos esenciales, es decir, desde la educación, la sanidad, etcétera, los servicios a los mayores. Es decir, seguimos con un modelo
sin tener un modelo específico para el mundo rural, a diferencia de lo que han hecho otros países europeos como Suecia o Finlandia, donde tienen bajas densidades de población. Bueno, son unos temas que habría que discutir. Y otra tercera cuestión de estos 50 años es que el tema de los espacios, de los montes, llamados montes comunales y llamo colectivos. Es decir, tenemos la mitad de Asturias, ya acabo de hacer una investigación sobre ese tema, y la mitad de Asturias son montes colectivos. Y dentro del cacao, que de los montes comunales, donde hay montes públicos, montes privados, porque los montes vecinales en común son privados en propiedad colectiva en enfoque germánico, pero están los proindivisos, que son derecho romano por cuotas, consecuencia de la redención de foros y de las subastas de las grandes propiedades. Bueno, todo ese revolutum, pues es la mitad de Asturias. Y los tenemos o bien ociosos, o bien en discusión, o bien con bajo aprovechamiento. Es un lujo, es como si tuviéramos una familia donde tuviéramos problemas de rentas y la mitad de nuestros activos estuviesen ociosos o sin utilizar. Y ese es un tema que, curiosamente, todo el mundo pasa y lo aparca, porque es un problema muy difícil de resolver. Y es un tema que ya viene creando problemas desde hace bastantes siglos, que se acentuaron con todo el proceso de la desamortización, que se acentuaron después con la política de repoblación después de la Guerra Civil, que dio lugar, por ejemplo, a muchos pueblos de Asturias que venían aprovechando el monte como pasto a tener que emigrar sus ciudadanos, o incluso hubo hasta muertes. En el caso de Bustantigo, me acuerdo que ahí hubo una muerte de los vecinos del pueblo que se oponían a la repoblación, cuando fue la Guardia Civil, hubo un conflicto, hubo un muerto. Es decir, que ese es un tema que está ahí, que en los últimos años ha desaparecido de la escena, ¿y qué es lo que vemos? Pues vemos esto. Ese es un típico paisaje, la fotografía no es muy buena, del occidente de Asturias. Es decir, lo tenemos a matorral, a nada. Y en los sitios donde hay árboles, pues como ahora no se pueden tocar los árboles, tenemos bosques maravillosos que no sirven para nada. A diferencia de lo que hacen, por ejemplo, en Navarra o en Soria, donde cultivan el monte y cortan madera. Pero aquí ahora, como resulta que no se puede ni tocar los castaños, ni los robles, ni cosas de esas, pues encima, curiosamente, en el trabajo que acabo de hacer, hay, creo que son 12 municipios, donde el 75% de la superficie municipal es monte comunal. Y curiosamente esos municipios son los municipios más pobres de Asturias y más despoblados. Luego hay un tema que debemos reflexionar, es decir, que la propiedad colectiva no ha servido a esos concejos para nada. Y de hecho, si vamos a Somiedo es muy bonito, pero de Somiedo no se saca nada, ni un duro de madera, por poner un ejemplo, o en Ponga. Entonces esos son los debates que hay que hacer aquí y decir, bueno, ¿cómo ponemos en producción la mitad de Asturias, el 48%? Una parte habrá que destinarla a pastos, otra parte a producción de madera, otra parte a lo que sea, y empieza a haber de nuevo conflictos. Bueno, eso es una escena de lo que uno pensaría que debería generalizarse por muchas zonas de Asturias. Es decir, este es un ejemplo de explotación con base territorial. Es decir, eso es una transformación de monte pastizal para producir carne. Es lo que llamaba Paul Romer, un economista americano que espero que gane el premio Nobel, la refinería ideal, que es la vaca. Pero él decía la vaca lechera, pero no las vacas lecheras que son las nuestras, sino sería este tipo de vacas que son móviles, que se autoalimentan y que se autorreponen cuando se van desgastando a través de las crías. Eso es lo que deberíamos generalizar en muchas zonas de Asturias. Hay que buscar, es un tema difícil, y hablo por experiencia, desde hace 20 y pico años, cuando fui consejero pusimos en marcha 4 o 5 explotaciones de este tipo integrales. Hubo muchas dificultades, entre ellas de tipo de picapleitos y jurídicas, con unas leyes, unas sentencias judiciales basadas en una legislación totalmente obsoleta, que paralizaron ese tema, y ese es un tema que deberían ponerse. No tengo una fotografía, en vez de pintar vacas, probablemente en muchos sitios habría que poner ovejas o cabras. Pero ovejas o cabras no en el sistema del siglo XIX, sino con técnicas modernas de pastoreo y de explotaciones como hacen en otros sitios. Y después hay otro tema que va a crear problemas, y está creando problemas, de quién son los montes, que esa es otra pregunta, que es que ha surgido el tema de los molinos, que los molinos pagan una renta. Y ahí tenemos un debate de nuevo, como pasó después de la Guerra Civil, de quién era la madera. Es decir, la madera, por ejemplo, en Llanes se puso el alumbrado público en la villa de Llanes con la madera que se cortó de los consorcios forestales. Ahora, con el tema de los molinos, el problema es
si una vez más los que sufren el ruido y los problemas de los molinos no reciben un duro, o son los ayuntamientos los que reciben esa renta. Dejo el debate ahí, porque el tema es muy largo y es para tener un tema monográfico sobre todo el tema de... Por lo tanto, es decir, las zonas rurales, en 50 años en Asturias, por resumir y hacer una cosa gráfica, hemos pasado del arao romano, yo lo conocí en mi pueblo, sacando las patatas, el arao ese de madera, al robot de ordeño, es decir, que fue un salto muy importante. Segundo, tenemos mucha más productividad, con todas las limitaciones en las explotaciones, pero menos vecinos en los pueblos. Tercero, vivir en el campo es caro. Caro en el sentido de renunciar a la educación de los hijos, a las condiciones de sanidad, a cualquier cosa que vamos a comprar tenemos que mover el coche, es decir, yo lo repito muchas veces, el acceso a banda ancha a mí me cuesta, en donde vivo, 3 veces más que a un señor de la ciudad, además no tengo capacidad de elección. Y, en cuarto lugar, tenemos que plantearnos, como sociedad regional, que los agricultores cuidan el paisaje, pasar de agricultor a ecocultor. Fue una palabreja que yo le facilité a Jaime Izquierdo cuando algunas conversaciones y que él después introdujo en el libro este que hizo sobre la agricultura agropolitana. ¿Para qué? Para si queremos mantener el paisaje, porque en Asturias, si vemos en los sitios donde se abandonan los prados, ya no hay verde, hay marrón. Cuando un prado no se siega, del verde se pasa al marrón. Entonces, si queremos mantener el paisaje, habrá que hacer pagos compensatorios y habrá que llegar a contratos o acuerdos con los campesinos o las explotaciones, en el sentido de decirles, parte de la renta que ustedes tienen viene del mercado, produciendo leche y carne, que probablemente los precios de la leche y la carne no suban, evolucionen muy favorablemente, pero otra parte vendrá de compensaciones públicas. Y ahí entramos en otro tema también, que se va a abrir el debate en Asturias en los próximos, o debería estar abierto ahora, es decir, si todas las zonas de Asturias son iguales a efectos de zonas desfavorecidas. Y me da la impresión que va aquí a ponerse café para todos, me parece una injusticia, porque una de las cosas que había que bajar en Asturias es no a nivel de concejos, que está hecho en las zonas de montaña, sino a nivel de parroquias, porque no es lo mismo y es injusto dar la misma compensación por limitaciones naturales a, vamos a ver, en el caso de Castropol, si alguien conoce Castropol, pues la parroquia de Tol es una parroquia que está al lado de la costa, llana, con explotaciones lecheras de alta producción, o Valmonte, que está en la montaña. O lo mismo en Pravia, es injusto que donde yo vivo, en el Sepulcro del Nalón, se pague lo mismo que en la Braña de Ablaledo. Por lo tanto, hay que bajar a parroquias, y yo diría más, con las técnicas actuales de bases de datos, habría que pagar por explotación, por las condiciones geográficas de cada explotación. Es posible técnicamente y por lo tanto podríamos ajustar ese tipo. El mundo del GPS, pues lo mismo podemos aplicarlo para las políticas de ajuste fino para compensar, porque no es lo mismo tener una explotación en Carreño, en Siero, en Llanera, que tenerla en Allande y dentro de Allande, pues más allá del Palo. Y por lo tanto, ese sería un tema que va y me temo que lo fácil en política es decir que sí a todo el mundo y café, todo el mundo, pitas pitas que decíamos en mi tiempo, o café para todos. A pesar de esos problemas, cuando uno va a los pueblos, ¿qué es lo que puede decir? Bueno, problemas los hay siempre. Que yo pongo ahí el nombre de 2 amigos míos, José Manuel y Delia, que viven en una braña del Tineo, que probablemente haya poca gente aquí que la conozca, se llama Folgueras del Río, allá por las tierras cerca de Aristéfano, por decir una cosa, y yo cuando voy allí, iba hace 25 años, voy ahora, es decir, su vida ha cambiado radicalmente, para mejor. Es decir, que a pesar de lo que se puede decir, y los problemas que tiene la agricultura asturiana, las explotaciones lecheras, el cambio ha sido infinitamente importante y positivo. Entonces, dificultades. ¿Qué es lo que pasa? Que en Asturias a veces nos olvidamos de que hay valles interiores, aparte de la rasa costera, que hay zonas de montaña y de alta montaña, que falta una sensibilidad política para ver la Asturias rural, se ve siempre la Asturias desde el punto de vista, el debate predominante es la Asturias urbana, y la Asturias rural es una especie de visión romántica, que se habla de ella, pero que se olvida, por ejemplo, que hay poblamiento disperso, y ahí pongo un ejemplo muy sencillo, cuando hablamos de financiar servicios públicos, no sé, un vuelo de Castilla-La Mancha o de Andalucía, de 5.000 habitantes, no es lo mismo poner un saneamiento, el coste de un pueblo de esos de 5.000 habitantes, a hacer 50 aldeas de 100 habitantes dispersas. Es decir, los costes son mucho más elevados en Asturias. Es uno de los temas que había que tener muy presentes.
Y la estrategia rural, pues, se habla mucho de políticas de desarrollo rural, del segundo pilar de la PAC, el programa LEADER. Todo eso yo diría que es para despistar al personal. El programa LEADER, sobre todo, es una iniciativa comunitaria que, para decir una frase, para toda Europa es el 5%, era el 5% de los fondos comunitarios. El desarrollo rural debería ser consecuencia de la política regional que haga un gobierno, que sea una política territorial, con planes de desarrollo comarcales de carácter integral, donde el plan LEADER y PRODER sean iniciativas de acompañamiento. Hay un tema que siempre me pregunto, es decir, hace 25 años se puso en marcha el plan EOSCOS, en la época que yo era consejero, me invitaron hace poco tiempo, a los 25 años, lo celebraban, y yo siempre digo, bueno, pues no sé qué celebramos, porque aquello debe ser muy malo, no se volvió a repetir. Es decir, una de dos, o era muy malo, o algo pasa. No hay posibilidad, para mí, en mi modesta opinión, de hacer política de desarrollo rural de carácter sectorial, agraria, incluso ni con la política de la PAC. Conozco ese tema, es un engañabobos, ¿no? Es decir, la diferencia entre fondos que van al apoyo de mercados y lo que van a desarrollo rural es una diferencia que sigue siendo abismal. Segundo, hay que tener una visión integral. Yo me acuerdo cuando pusimos el plan EOSCOS en marcha, pues estamos hablando de hace 25 o 30 años, pues había que dar ayudas a otro tipo de cosas de bienestar. Por ejemplo, aunque parezca hoy un tema bastante fuera de contexto, ayudas para poner servicios higiénicos en las casas. Bueno, pues hoy en día, actualmente, habría que remodelar los planes de desarrollo comarcal, pero no pueden ser agrarios solamente, sino que tienen que ser, desde el punto de vista de dotación de servicios públicos, desde el punto de vista de acceso a las TIC, a las tecnologías de información y la comunicación, es decir, una visión integral. ¿Por qué? Algunos aspiramos, quizás románticamente, a ver lo que en otros países he visto hace 25 años. En Dinamarca yo me acuerdo de ver centros de investigación y desarrollo de empresas punteras en el tema, por ejemplo, de análisis de laboratorios de leche. Sus centros de I+D estaban en el campo. En una casa en el campo había 4 o 5 investigadores. O los centros de investigación agraria, los ingenieros, los veía yo en bicicleta al lado de la vaca. Es decir, ahí entramos en un tema, lo llamo yo una visión de Asturias. Es decir, o nos planteamos una visión de Asturias, donde por un lado seamos capaces de imaginar una región más equilibrada, con un área central probablemente, quitándole a los municipios gallitos, ¿no? A Oviedo, Gijón, a Avilés, etc., ese localismo pernicioso y ser ambiciosos y crear en Asturias la sexta o séptima ciudad de España, si queremos ser algo, en vez de andar haciendo reforma de estatutos que no sé a qué cuento vienen, vamos a ponernos, remarcarnos, vamos a hacer un área metropolitana y pongámoslo en el Estatuto de Autonomía y se acabó. El tema de Gijón, Oviedo, el alcalde de Gijón, el de Avilés, ahorraría mucho a los ciudadanos y seríamos una ciudad importante. Y eso es compatible, a la vez, con esa gran área urbana que no va a fabricarse, como creen algunos que escriben en los periódicos, por generación espontánea. Eso se hace por decisión política y con ganas de marcarse y de tener problemas, porque eso es un tema difícil. Eso debería ser compatible con una visión de Asturias más equilibrada, donde parte de los servicios públicos, es decir, en Dinamarca me acuerdo que había normativas que obligaban a que ciertos servicios públicos estuviesen desconcentrados de Copenhague. Pues aquí, bueno, se planteó hace no muchos años una iniciativa de poner en Cornellana el Archivo Histórico de Asturias y montó la Mar y Molera en Oviedo y Gijón. Es decir, o damos vuelta a ese tema, o hacemos que la gente, digamos, la clase política asturiana piense que Asturias es toda una y no la zona central sola, o soy bastante escéptico sobre los efectos de las políticas de desarrollo rural de tipo sectorial. El tema de, en vez de subvenciones, proyectos piloto, es decir, hoy todo el mundo habla de Taramundi, yo viví ese tema. Si Taramundi es un proyecto piloto dentro de un plan de integración, a veces se olvida, de actuación integral que fue la comarca de EOSCOS. Y hay otro tema, por no extenderme mucho, que es la descentralización administrativa. Después de 25 años de autonomía, en Asturias la administración básicamente está en Oviedo. Y como yo decía cuando era consejero, y hice alguna decisión en ese tema, que después cuando marché a Madrid la volvieron para adentro, la revirtieron, es el campo no está en el campo San Francisco, sino está en el resto de Asturias. Imaginaos un tema tan sencillo como el siguiente, es decir, un ingeniero de montes para ver un monte sale de Oviedo por la mañana, a las 8 de la mañana, no creo que vaya a salir a las 6, vamos a suponer que salga a las 8, que cumple el horario,
y tiene que ir a Ibias. Tarda 4 horas en ir a Ibias, con lo cual su jornada de trabajo efectiva queda reducida a lo que queda. Hay que pagarle la dieta y la gasolina, y ese señor ha ido a Ibias y vuelve otra vez y no vive en el medio. Probablemente si estuviese en Suiza ese ingeniero estaría en el monte trabajando y revisando la gestión forestal, como es otro. Es decir, hay que hacer una descentralización de la administración del Principado. No solamente de la agricultura, sino de acercar la administración a los ciudadanos. Y eso debería ser compatible con un grado de concentración de 2 municipios. No puede haber 78 municipios en Asturias. Y hay que decirlo claramente, es inviable desde el punto de vista de la prestación de servicios y resulta carísimo. No puede haber municipios que estén pagando un interventor, un secretario, para 400, 500, 1000 habitantes. Es decir, hay que volver a repensar las mancomunidades y ver por qué fracasaron y ver cómo eso se puede formalizar. Es decir, por un lado, descentralización de la administración regional y por otro lado, concentración de la municipal. Y probablemente hay que crear organismos autónomos para ciertas políticas específicas, como es el tema de los montes comunales que me lo ha referido. En definitiva, hay que poner en marcha lo que yo llamo políticas de segunda generación. Hemos vivido 20 y pico años del proceso autonómico. Creo que hay que repensar de nuevo las políticas a desarrollar en el tema rural. Por un lado, creo que es un tema importantísimo resolver o dar respuesta, y es un problema a largo plazo. Probablemente hay labor para 40 o 50 años el tema de los montes, es decir, eso no se hace ni en una legislatura ni en 2, es un tema difícil. Hay que estudiar, digamos, la cuestión de los montes monte a monte, concejo a concejo. No es lo mismo la problemática de los vecinales en Salas con la problemática que tienen en Somiedo o en Cangas de Onís. ¿Qué respuestas hay que dar? No se puede dar la misma respuesta en sitios donde el monte, los pueblos están desiertos, a donde hay una cierta población, etc. Es decir, hay que, en definitiva, hacer una política que creo que hay que poner en manos de un organismo, yo pongo por ahí de reforma o desarrollo agrario, como se quiere llamar, un organismo autónomo centrado en ese tipo de cuestiones, que es un tema fundamental para movilizar, porque eso en algunos sitios, por ejemplo en Llanes, que es el único municipio de la costa costero que tiene todavía un volumen muy importante de terrenos públicos, terrenos comunales, pues algunos de esos terrenos se podían servir para producir leche, para arrendarlos. Es decir, tenemos que tener de nuevo la visión, digamos, de colonización, como hicieron en su día los holandeses con el mar o los judíos con los kibbutz. Es decir, hay terrenos comunales que pueden ser objeto de arrendamiento para aumentar bases de explotaciones de leche y otras veces de carne y otras de monte. Y eso no se puede hacer por una política así muy sencilla, sino es una política, digamos, una decisión política de prioridad, y una política dura que va a traer conflictos. Son temas muy complicados, donde hay mucha historia por medio, donde hay muchos intereses, donde hay viejos litigios incluso entre pueblos. Eso podía dar lugar a un tema de incentivos. Es decir, mucha gente podía no marchar de los pueblos si supiese que al marchar de los pueblos perdía, por ejemplo, su participación en las cortas de madera, que pueden ser importantes en algunos sitios. Entonces, cuando intentase hacer la reflexión, si voy para la ciudad o para la villa, gano en estos servicios en bienestar, pero pierdo estos millones de cortas de madera en los próximos años. Por lo tanto, podría ser un elemento de política de desarrollo rural y de política de fijación. Y después el tema de la descentralización, que ya dije antes, con una visión de la política de la antigua extensión agraria convertida en extensión rural, que no voy a entrar en ese tema porque sería enrollarme demasiado. Discutir entre medidas horizontales para toda la agricultura, es decir, para todo el sector agrario, con medidas de política integral, para ciertas zonas. Por lo tanto, hay que discriminar, hay que decir a unas zonas sí y a otras no, y eso en política cuesta a veces problemas. Hay que hacer incentivos fiscales diferenciados para las zonas rurales, es decir, la gente que vive y tiene una casa en el medio rural, pues probablemente tendría que tener una desgravación fiscal, igual que se hacen en otro tipo de medidas. Facilidades en la recuperación, por ejemplo, los temas, si alguien quiere meterse a recuperar una casa antigua en un pueblo y comprarla, tiene más problemas que hacer la nueva. Es decir, hay una normativa que no sé si entró en vigor, que era una verdadera desastre, que decía que las quintanas no se podían arreglar salvo que uno estuviese afiliado a la Seguridad Social Agraria, lo cual es la mejor garantía de que caigan todas, porque no hay gente afiliada prácticamente a la Seguridad Social Agraria. Y después un tema, es decir, no más espacios protegidos si no hay compensaciones. Es
Lo que no se puede es declarar, está casi toda Asturias declarada espacio protegido, poniendo restricciones y no pagar una peseta ni a los propietarios ni a los individuos. Y así tenemos los conflictos que tenemos. Y hay que entender a la gente. Yo conozco gente de Cangas de Narcea que tuvieron años y años luchando contra el Estado por un monte que entendían que eran de ellos, que al final, después de pagar muchos abogados y muchos pleitos, llegó al Supremo y ganaron el juicio, y a los 4 días le declaran el Parque Nacional y le ponen restricciones. Claro, el conflicto está montado enseguida. Entonces, es decir, hay que empezar a decir, no se puede hacer este tipo de declaraciones, ni ir sacando pecho, que tenemos no sé cuántos espacios protegidos y reservas de la biosfera, y no poner dinero. Porque, por ejemplo, el Parque de Somiedo, las ayudas que reciben los campesinos no son del parque, son consecuencia de la aplicación de la política agraria común a Asturias. No son presupuesto en Asturias. Y en otros sitios ni siquiera ese tipo de cosas. Y después un tema, integrar normativas. No puede haber, por un lado, la ley de concentración parcelaria con un enfoque de eso, la ley de montes recién aprobada con otro enfoque, los planes de urbanismo y la legislación de medio ambiente, que todo incide sobre un espacio y son muchas veces, si uno los lee, legislaciones contradictorias. Entonces hay que proceder a producir menos normativa, menos cacao normativo, poca y buena, y encima coordinada y no contradictoria. Y para acabar, que ya me he extendido de la tira, es decir, ver en esa imagen de Asturias que decía antes, fijar prioridades y secuencias, y coger elementos determinados. Por ejemplo, ahí cojo un tema, es decir, si queremos poner en valor los recursos paisajísticos de Asturias y el patrimonio histórico-cultural, uno de los temas para mí fundamentales es el senderismo, frente a otras actuaciones. Senderismo, que concretado en el tema de Occidente, tenemos dos elementos fundamentales, que es el camino primitivo de Santiago, y no puedo extenderme porque es muy largo, y podía contar, porque lo hice desde Oviedo hasta Grandes, y podía contar las verdaderas barrabasadas que hay en el camino, pero un camino de Santiago como elemento vertebrador de la recuperación cultural, paisajística, turística, etcétera, es un elemento fundamental del occidente de Asturias, porque además es cruce de otros caminos, el Camino Real de la Mesa, el Camino de la Costa, otras sendas, etcétera. Es decir, a partir de ese elemento, y pondríamos en valor otro tipo de cosas que están por ahí, el camino. ¿Qué pongo ahí? La minería romana del oro en Montefurao. Resulta que todo el mundo vamos ahí a León, a las... ¿cómo se llama? No me sale. Las selvas. Y tenemos, según los expertos, un elemento tan importante como las médulas de León en Montefurao, el tema de la construcción de los romanos del oro, del puente con el cual lavaban el oro, etcétera, y sin embargo prácticamente es desconocido. Y por ahí pasa el camino. Es decir, la forma de articular políticas, el camino es más allá del año jacobeo. Ahora, cuando este año que es el año jacobeo, para el año que viene, saldrá el gobierno a decir que limpia el camino. No es de un año, es la política articulada, turística alrededor del camino, la recuperación cultural, etc. Y, para acabar, es decir, la autoestima de la cultura campesina. Tenemos una ley de patrimonio cultural, leyes, como decía un jurista, y no lo digo yo, hacen bibliotecas pero no hacen países. Es decir, más allá de las leyes. Es decir, la ley de patrimonio cultural, ¿y qué tenemos vamos por Asturias? Pues bueno, ruinas como esta, que son verdaderas joyas de la arquitectura popular asturiana del 16, 17, las casonas y palacios. O qué está pasando con los monasterios, las iglesias, los castros, los hórreos, los cabazos, los teitos, las pallezas, todo eso en gran parte está en ruinas. Simplemente habría que cambiar todo el tema del enfoque y de la aplicación de la ley del patrimonio e intentar, con esto acabo, crear una imagen, que esta es una imagen de Suiza, porque en Suiza, y con esto acabo, entienden que la política rural y la política agraria, las ayudas y las subvenciones no solamente son para producir, sino son para ayudar como una inversión a su principal industria, que es el turismo. Ellos mantener una vaca en una ladera, o incluso la diferencia que tienen con nosotros, cuando ponen un parque, yo me acuerdo en Interlaken, en el parque lo que hay es vacas pastando. Aquí en un parque lo ponemos muy guapo, pero no hay vacas ni hay ovejas. Es decir, ellos entienden que esa inversión es una inversión en la postal que necesitan para seguir alimentando su principal fuente de... Bueno, pues con esto, de forma apurada, he intentado reflexionar sobre los cambios, algunos cambios importantes que hubo en Asturias y algunos de los retos que a mi juicio tenemos, que son esos tres. Es decir,
Problema de las explotaciones lecheras, falta de base territorial, que hay que aumentar el tamaño y la base territorial. 2, el tema de la población, que yo creo que había que hacer un pacto de Estado, entre comillas, regional, sobre qué políticas demográficas, y no puede ser que quede en manos de ayuntamientos con muy buena voluntad, el Ayuntamiento de Ponga o el de Villanueva de Osco, sino es un tema de política regional. No puede ser que le demos la misma prima por nacer un hijo en Oviedo que un hijo en Allande o en un pueblo de Somiedo, y sin embargo no discriminamos. ¿Por qué? Porque no hay sensibilidad política al tema de la Asturias rural. Y por último, movilizar en la mitad de esa superficie asturiana, que tenemos un gran potencial de recursos de creación de riqueza. Yo estimo que se podría duplicar la renta agraria en los próximos años si fuésemos capaces de poner en valor los llamados montes comunales en términos de producción de madera, carne y leche. Y con esto pues acabo. Si queréis hacer alguna pregunta a Jesús, tenéis que aprovechar ahora, sí. No va a poder quedar después. Sinceramente, enhorabuena por esta magnífica, por esta maravillosa exposición que nos has hecho, porque a mí me has despejado una incógnita, un problema que tenía yo en mi propia conciencia. Yo siempre digo, cuando me hablan los campesinos de esta zona, que qué pasa con el medio rural. Yo como economista, he trabajado en el Consejo en Agricultura, ahora me dedico al turismo, mañana tengo una ponencia de turismo, pero realmente yo tenía la convicción de que nadie, absolutamente nadie, ni en España, ni en Asturias, ni en Europa, sabía lo que se podía hacer con el medio rural. Y hoy, gracias a tu conferencia, sé que al menos hay una persona que sabe lo que se puede hacer con esa realidad tan dramática que es el medio rural, gracias a lo que tú nos has explicado aquí. Y de verdad estoy absolutamente emocionado con lo que acabas de decir. Te deseo muchísima suerte en tu nueva, también yo soy jubilado, en tu nueva trabajo como conferenciante. Pues nada, muchas gracias, pero vaya, yo ya estoy para supitas y buen vino y dar consejos. Es decir, que y además cada momento tiene su eso. Es decir, esto es un tema de remangarse y de gente joven que tenga empuje, pero hay que salir del tan digamos, de lo que nos dicen desde Europa, de los tópicos. Es decir, estos son grandes problemas que o la gente se pone de verdad, se remanga y se pone y se enfrenta a una oposición, ¿no? Destapar en Asturias el tema de la fusión, desaparición de municipios es casi como la revolución. Sin embargo, yo estoy convencido de que hay que hacerlo. Igual que crear un área metropolitana, pues lo mismo. Y otras cuestiones pues parecidas. Es decir, o hacer ricos a gente. Es decir, yo, por ejemplo, estos que acabo de decir, de José Manuel y Nelia, que son los serranos, estos son vaqueiros de Alzada, se llaman los serranos porque iban desde ese Braña de Tineo, iban en Trashumancia hasta el partido de Sierra en Cacas de Narcea, por eso lo llaman los serranos. Bueno, pues esta gente tiene al lado, son un pueblo deben quedar ahora 6 vecinos, al lado tienen un monte de 500 hectáreas, que es suyo, pero que ellos dicen, preguntas en Asturias, ¿de quién es? De la Forestal. La Forestal, curiosamente, era una cosa que desapareció en el año 71 con la creación del ICONA, pero la gente sigue diciendo eso es de la Forestal, o sea, que la Forestal nunca tuvo propiedades, ¿no? Esa es la definición, el limbo que está. Esa gente, si hiciéramos una política adecuada, podría en unos años dejar a sus hijos pues bastantes millones de pesetas. Y en muchos sitios donde hay montes, si transformamos el tema y decimos el aprovechamiento del monte pasa a los vecinos. Otra cosa es la titularidad de la propiedad, que yo, eso sería para hablarlo, yo ahí creo que deben ser los ayuntamientos, la titularidad, pero el aprovechamiento de los vecinos, pues mucha gente tendría en pocos años, en unos años, pues probablemente algunos millones de pesetas derivados de las cortas de madera. Pero claro, eso son políticas fuertes. Eso yo ya ahora puedo hacer comentarios. Ya la época en la de tomar decisiones, mi mili yo ya la eché con 2 años, con 2 reemplazos. Estuve ya y si cometí pecados, como decía el otro, ya yo creo que han prescrito porque ya llevo 20 y pico años fuera de ese asunto. Bueno, pues si no hay. Sí, Jesús, la felicitación de Paco Muñoz de Escalona, y precisamente te iba a preguntar o pedir algún comentario respecto a esto que has tratado, ¿no? Los montes, el abandono, pues
Si no, habría que buscar algún tipo de fórmula que permita movilizar eso y además evitar, voy a utilizar una expresión casi ecológica, que ese nicho se ocupe por algún mangato. Creo que me puedes entender, ¿no? Pienso que pueden hacerse una constitución de derechos a medio plazo por gente que sí que tenga una idea de cómo darle una lógica a la utilización de una serie de montes, pongamos por caso, y sin embargo la gente que está al pie del terreno, paisano, quienes viven en el medio rural, como la administración no apoye dando esa cobertura para que se pueda hacer el aprovechamiento, lo va a tener muy complicado, ¿no? Pues creo que has hecho algún apunte, ¿no? Desde luego hay posibilidades de uso de GIS, hay múltiples cosas, pero la realidad la has dicho, la mitad de Asturias está ahí sin aprovechamiento, pero yo creo que también, no sé qué opinas tú, sin visos de que se haga nada, ¿no? Y eso sí, con algunos grupos que sí que van queriendo hacer apropiaciones, aunque no sean legales o que no puedan definirse como tales, de esos recursos en beneficio de algunas organizaciones, fundaciones y demás. El tema este daría no para una charla, sino para un seminario entero. Es decir, yo acabo ahora una investigación y cada vez creo que es un tema, estoy convencido, más importante. Pero mira, el tema de los comunales en Asturias es un tema que viene de siglos. Yo probablemente viva, mi casa, que es la de mis abuelos, sea un antiguo comunal, porque en el siglo XVI y XVII hubo apropiaciones muy importantes de comunales. Es decir, ese es un tema que viene de lejos. Que en la medida en que no se hacen políticas activas va a seguir y sigue en muchos sitios. El tema, dos o tres cuestiones. Primero, una de las cosas que parece que tiene sentido común es que no se puede iniciar un proceso de desarrollo en una economía, en un espacio determinado, si no están bien asentados los derechos de propiedad, sean privados o sean públicos. Pero, ¿por qué? Es un tema de sentido común. Si yo, como vas ahora, el monte es de la forestal, ¿qué preocupación? Aquella frase creo que era de Pérez, si el monte se quema, algo suyo se queda el monte, señor conde. Aquí, si el monte se quema, no se sabe de quién es el monte. Hasta que la gente vuelva a tener, que si algo se quema es mío, y si la gente no tiene que lo que hace su trabajo en el monte, esa inversión que hace no tiene una seguridad de que va a sacar unos rendimientos para él o sus hijos. Por lo tanto, por ejemplo, segunda cuestión ligada a eso, los montes vecinales en mano común, que es una invención de la jurisprudencia para intentar remediar el tema de la apropiación de los montes comunales que dan de los pueblos por los ayuntamientos, es una cosa esotérica, no sirve, hay que derogarla. ¿Por qué? Porque tú trabajas en el monte es del común de los vecinos, llega otro señor dentro de 5 años, es vecino y entra también en el monte. Tú no puedes dejar ese trabajo a tus hijos. Es decir, hay que repensar esas cosas porque los montes vecinales comunes es de una sociedad rural que ya no existe. Lo que no podemos es recrear las sociedades de la Edad Media en el siglo XXI, sino que hay que adaptar la legislación. Por lo tanto, es un tema que habría que considerar. En cualquier caso, yo ahora recuerdo, por ejemplo, la primera mujer premio Nobel, que ya era ahora, de Economía este año, Elinor Ostrom, tiene un libro, que es El gobierno de los bienes comunales, donde se defiende la tesis, con experiencias que he visto, de que en algunos casos es mejor la gestión descentralizada, incluso colectiva, de los montes comunales frente a intervenciones de carácter público o centralizadas. Por lo tanto, ahí había mucho que discutir. Es decir, y repito, no es lo mismo los vecinales de Salas, por ejemplo, que probablemente en el libro que voy a publicar ahora, estudio el caso de los montes de Salas, son vecinales, producto que gran parte de ellos son montes privados, producto de la redención de foros. Y de hecho hay conflictos ahora con el ayuntamiento, porque el ayuntamiento parece ser que los inscribió, pero si uno va a las subastas del siglo XIX encontrará que muchos de esos. En otros sitios no son vecinales y por tanto privados de propiedad colectiva que vienen de la desamortización.
sino que vienen de los pueblos que se aprobaron en los municipios, etc. Es decir, que hay en Asturias hay una causística. Lo primero que hay que haber es intentar hablar el mismo idioma, como dice la canción, porque llamamos comunales a cosas que son diferentes. Habría que hacer una clasificación, y ahí que me perdonen los juristas que con la legislación, en vez de aclarar, lían más el tema. Una clasificación sencilla, empezar todos a hablar del mismo tema y dar respuestas distintas. Y después, el otro tema es el tema de la explotación de los montes. Yo creo que se ha unido una tradicional, no voy a decir incompetencia, pero falta de cuidado en la gestión forestal de los montes en Asturias. Estamos a años luz de lo que puede ser la gestión forestal en cualquier país europeo. Y se ha unido con una visión ecológico-urbana de que los montes no se pueden tocar. Consecuencia, el monte de Peloño, desde que cogieron en la administración la parte medioambiental de esos montes, no se puede tocar. ¿Cómo que no se puede tocar? Si es que incluso técnicamente te dicen los técnicos que un monte que se deje como Muniellos sin tocar, que cuando cae un árbol, eso no está claro que mejore, sino que más bien que empeore. Es decir, lo que hay que es hacer una explotación racional del monte que saque rendimientos a la madera. Y es un tema que en Asturias hay que salir de ese tópico. Y probablemente hay que hacer una administración forestal nueva, con técnicas nuevas, hacen en otros países. Y por lo tanto, es decir, el tema es muy complejo, requiere el que se metan en el problema. Es decir, el tema de los montes comunales, es decir, los vecinales de mano común, los últimos que se declararon, debieron ser uno por ahí en el año 91, pero de la época de antes de las transferencias. Casi todos, salvo 2 o 3. Es decir, el jurado provincial, que se llama el jurado del Principado de Montes Comunales, no se sabe si existe o no existe. Ahora se están declarando parroquias rurales y yo he intentado saber cuántas parroquias rurales hay, cuáles son sus propiedades forestales, y no he encontrado ningún sitio donde esté centralizado. Es decir, es un tema, los montes comunales, que todo el mundo, como es un problema tal, todo el mundo orilla. Y entonces, es decir, o una de dos, o cogemos ese tema, y ese tema no es un tema fácil, repito, es un tema para varias legislaturas, para poner recursos humanos en la administración y para cogerlo como la gran prioridad. Es decir, es que para mí es tan sencillo, es decir, hemos llegado hasta aquí y tenemos la mitad del territorio que lo tenemos ocioso y sin saber de quién es. Bueno, vamos a resolver ese problema. Ahora, las formas de cómo resolverlo, pues habría que... Yo en el libro, al final, hago una recomendación, supongo que no sirve para nada, que se cree una comisión en la Junta del Principado, estilo como hacen los parlamentos ingleses, para estudiar este problema y ver qué soluciones se pueden sacar. Pero vaya, eso requiere bastante debate. Bueno, pues espero no haberos causado... Hablando de poblamiento de las zonas rurales, que hizo la referencia que ahora con 40 años es joven agricultor y con 55 se jubilan. Y luego tenemos un problema de abandono de esos territorios a los núcleos, digamos, urbanos, dentro del territorio rural, que son las villas. Pero también hay un problema de que una vez que se jubila alguien de 55 años, tiene que cesar la actividad productiva en todos los sentidos, incluso en esa actividad de mantenimiento del paisaje que se quiere reivindicar. Yo más bien me gustaría verla como una actividad agrícola ganadera, quizás de un segundo nivel, no productivo, pero por lo menos que pudiera seguir desarrollando ese tipo de trabajo sin el problema que supone perder las comunicaciones, básicamente. Como consecuencia de esa situación, sencillamente, pues se cruzan los brazos y se van a la villa. Vamos a ver, yo es que dije que quería entrar en la PAC y al final hay que entrar en la PAC. El problema de la PAC es la política agraria común, es la política, y puede ser muy radical, cuando uno es muy radical comete injusticias. Es la política más nefasta que conozco desde el punto de vista de la eficiencia económica, de la asignación de recursos, de la justicia y la distribución de la renta. Y tiene un impacto sobre los países pobres en vías de desarrollo terrible. Pero no voy a entrar simplemente en lo siguiente. Es decir, para intentar dar respuesta un poco a lo que tú planteas, había que cambiar radicalmente la política agraria común. La política agraria común se basa, aunque ahora con la palabra desacoplamiento y todas esas cosas, pero sigue siendo lo mismo. Es decir, se basa en lo siguiente, en
un apoyo a los precios por la vía del tamaño de la explotación. Es decir, cuanto más cabezas, más hectáreas, más recibes. ¿Qué fue lo que hizo la última reforma de la PAC? Pues que el que recibía 100 millones ahora los recibe y encima no tiene que producir, que es el desacoplamiento. Es decir, que encima de pagarle lo que pagamos, es decir, la PAC nos cuesta a todos los ciudadanos europeos, incluidos los recién nacidos, 20.000 pesetas al año, o 2 cafés a la semana. Y hay que preguntarse para qué. Entonces, ¿qué es lo que habría que cambiar? Lo que algunos defendemos desde hace muchos años, que las políticas agrarias apoyen a la renta. Es decir, que yo dé una subvención aquí a una familia que vive en la alta montaña por el número de hijos y no por el número de cabezas, para que tenga una renta objetiva. Y después que él, cuando produce carne y leche, tenga que competir en los mercados, pero no hay que confundir la política de eficiencia de los mercados en economía con la política de distribución de la renta. Y eso no se puede hacer en la PAC, porque yo tuve muchos años, fui a Bruselas, estuve cuando estaba en el ministerio, porque eso sería una revolución que solamente se podría hacer casi como Robespierre con la guillotina. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que recibe cientos y miles de millones. Por decir, en el caso de España, todos los años en España entra 1 billón de las antiguas pesetas y ahora vete a contarle a la gente que recibe 50 o 100 millones que tiene que renunciar a ello. Y entonces, es decir, habría que replantear ese tema. ¿Qué ocurre? Yo hacía ese tema de 40 y 50 años casi como ironía. Es decir, que estamos... pues estamos acentuando incluso la desertización humana, porque está saliendo la gente, como no es rentable, se busca su vida en el cese anticipado. El problema que tenemos, por eso es dramático en cuanto a quién va a suceder en las explotaciones. Probablemente tengamos que pensar, el tema, estamos hablando de montes comunales, de poner pastos, de poner ovejas, probablemente tengamos que plantearnos una nueva colonización de Asturias, incluso el tema de inmigrantes. Pero lo que no podemos es permanecer en un territorio, porque si no vamos a tener... en vez del 80% de la zona central, el 90%. Y después tenemos un parque natural abandonado, entre comillas, lo de parque natural. Llevado al extremo, claro. Es decir, si tenemos ya, ponga 5 habitantes, por kilómetro cuadrado, Somiedo 6, y como así muchos, y encima envejecidos, que yo sepa, de momento las abuelas no van a tener tasas de natalidad altas, quiere decir que eso es una muerte anunciada. Es decir, en economía hacer predicciones es muy difícil, pero en el tema de demografía, si no hay impactos externos, está cantado. Y entonces, en gran parte de los concejos de Asturias, la desertización es un tema ya irreversible. Yo diría que incluso hay que seleccionar solamente algunas zonas, decidir qué tipo de poblamiento y política territorial queremos hacer, pero hay otras que ya no hay posibilidad. No podemos abarcar todo el territorio, hay que ser selectivo. Entonces, es decir, por eso yo decía que hay que salirse de la PAC y ver qué márgenes tenemos, porque la PAC da para lo que da, y sobre todo en Asturias, mucho más. Es decir, nosotros tenemos en toda la cornisa explotaciones pequeñas y por lo tanto la distribución de fondos de la PAC siempre saldremos perjudicados. Tampoco es la solución, pero es decir, a eso me refiero. Es decir, que comparto contigo ese tema. Es decir, habría que buscar otras vías y ver cómo buscamos el tema de mantenimiento de un mínimo de actividad. No, planteaba que la situación es grave, porque está diciendo un poco, por eso lo que he dicho esta mañana, que le doy fecha. Creo que hay que los agricultores tienen una fecha de caducidad que es de 2060. Si cogemos la gente que aún tiene 18 años, 48 o 50, se jubilan todos. O y estamos hablando de esta, o se hace una política muy clara y decidida ahora, pero no tiene espera, de introducir gente nueva en el campo, o desaparece. Pero yo soy de Marzo de Cataluña y es lo mismo, 60. Miren 4 números de aquí de Asturias, que también es hacer 60. Es una situación de emergencia. O se soluciona ahora, en 5 o 10 años, o se ponen mecanismos, o no tiene solución el tema. Y esto es una... Sí, es un problema. En el caso de Asturias tiene su componente por el tema de las zonas de montaña, pero en el caso de toda España simplemente viajar en avión. Y vas con el avión y ves el poblamiento español y ves el poblamiento, cuando pasas la frontera, el poblamiento europeo. Son un tema totalmente distinto. O sea, el problema de España, de los desequilibrios entre zonas urbanas y rurales, probablemente no haya otro país europeo, de los grandes, con ese tipo de dramatismo. Yo creo que sí. Yo no diría ya ahora, yo creo que este tema tenemos que haberlo abordado incluso primero, ¿no? Pero, es decir, la llamada de atención mía, y por eso dije un pacto de Estados regionales, el tema de qué medidas, ya de los pocos que tenemos, cuidémoslos y demos incentivos para que queden. Y que además se queden con dignidad. Y entonces hay que ver cómo resolvemos. Lo que no podemos pedir a la gente
que bueno, si tienen otras oportunidades, que vivan los pueblos sin un mínimo de condiciones en servicios sociales, etc. Tenemos temas actuales, es decir, ¿qué pasa con la gente que vive en las aldeas cuando son mayores? ¿Hacemos servicio a domicilio de asistencia social o los bajamos a la villa? Y hacemos, es decir, son temas que hay que resolver. Y hay países que en el tema de educación y el tema sanitario han dado respuestas específicas a zonas de baja densidad. Vuelvo a repetir, el caso de Finlandia o el caso de Suecia, etc. Claro, cuesta dinero, pero eso hay que explicar a los ciudadanos. Es decir, si queremos una Asturias con un mínimo de tal, en general las zonas rurales, eso cuesta. Y cuesta dinero público. Porque claro, una de las cosas que tenemos que tener claras es que el mercado funciona, y en este caso funciona claramente como un elemento de polarización hacia las zonas urbanas. Si dejamos que funcione el mercado, es lo que está pasando. Es decir, para que eso no se llegue a los extremos que tal, pues hay que hacer intervención pública bien diseñada. Yo soy de los que creo en más Estado, pero mejor, más mercado, más Estado, pero mejor diseñado. En este caso, de regulación en ese sentido. O sea, en este caso, más que incentivar, lo que hay que hacer es no prohibir. Porque estamos hablando de que hay gente que vive en el mundo rural que por circunstancias puede estar jubilado y se encuentra en una situación, digamos, de necesidad económica, de necesidad, pero está ociosa. Y sin embargo, pues todavía son depositarios de un conocimiento, tienen ganas de trabajar, tienen terreno, tienen sus recursos disponibles y simplemente con que se les permita. No, pero se les permite, Incluso hay una norma que yo sé que es imposible de cumplir. El régimen especial agrario ahora ya no existe. Había una norma en la cual un señor jubilado podía trabajar una parte de la jornada. Yo no sé cómo el inspector correspondiente puede comprobar si trabajó. Y de hecho, la gente cuando queda en el campo sigue, incluso la jubilación anticipada permite, creo que son 2 unidades de ganaderos mantener para usos que no sean comercializados, para la comercialidad. Y la gente en general que queda en el campo trabaja, y se mantiene y hace. El problema es que la gente marcha del campo. Ese es el problema, porque en el campo, vuelvo a repetir, yo vivo en el campo desde hace 15 años. Y bueno, es decir, o tienes mucha moral o, repito, es decir, yo trabajo desde allí. Mi banda ancha, que la puse el primer día que tuvo Telefónica, me cuesta lo mismo que una ciudad, pero tengo 1/3 de velocidad. Y además no puedo elegir entre otro. ¿Qué intentaba decir? Que el espacio rural tenemos que hacer una serie de intervenciones para que sea posible desarrollar actividades que no sean agrarias. Es decir, el hecho, en un pueblo parece una cosa tal, pero en un pueblo que hay pocos habitantes, 10 habitantes, que hay muchos en Asturias, si vienen 2 de la ciudad porque son escritores o artistas y tal, pues ha tenido un incremento de población espectacular. Pero ¿qué pasa? Que para que esa gente que no sea agricultor pueda instalarse en el campo, tiene que haber acceso a los servicios. No podemos repetir lo del teléfono y la luz que pasó en Asturias, con las nuevas tecnologías. La forma de que el territorio en Asturias sea útil para el desarrollo y que tenga igualdad de oportunidades es que la accesibilidad a las nuevas tecnologías, leas en este caso la banda ancha, acceso a internet si queréis coloquialmente, sea el mismo, a los mismos precios en todo el territorio. Y eso vale para la persona que quiere restaurar una casa con el señor que va a un hotel rural, que hoy en día es incomprensible que alguien vaya a un hotel rural y no tenga la posibilidad de bajar su correo electrónico. Es decir, a eso me estaba refiriendo. Es decir, que hay que convertir el espacio rural y, ¿por qué no algunas industrias, sus centros de I+D puedan estar en la zona rural? Como lo he visto yo en Dinamarca hace 20 años. Como yo escribí hace un artículo para esto de Vegadeo y decía, mi ilusión romántica es que algún día ver un centro I+D allá por Chao Reboqueira, que queda por los Oscos, a los que lo conozcan. Es un tema de cambio de mentalidad, de decir que hay que diseminar en el espacio y no concentrar todo en el tema urbano. Y eso no se hace por generación espontánea ni por rentabilidad, digamos, estrictamente económica, sino por decisión de intervención y de una visión de Asturias. Es decir, el problema no dice mucho hincapié. Es decir, el tema es qué visión queremos de Asturias, como dice Stiglitz en las nuevas teorías del desarrollo, a 30 años. Y después de decir qué queremos de Asturias. Una Asturias urbana y lo demás no sabemos a qué, o una Asturias más equilibrada, y en función de eso tenemos que diseñar prioridades, secuencias y saber que tenemos restricción de recursos. Y en función de eso hacer políticas a medio plazo. Pero hay que tener una visión hacia dónde queremos caminar, más que objetivos. Y yo creo que esa visión está sin discutir en Asturias.
Y eso es compatible, repito, y yo defiendo un gran área metropolitana, una gran ciudad que acabe con los gallitos de los ayuntamientos, que cree una ciudad que probablemente sería la sexta de España, que tendríamos un peso en la red urbana, equilibrada con el resto del territorio, que repito que mucho de él es irreversible desde el punto de vista del poblamiento humano, por muchos esfuerzos que se hagan. Y otros habrá que hacer medidas de intervención demográfica, con diseño de incentivos y con políticas inmigratorias. Es decir, probablemente a lo mejor si podemos poner miles de hectáreas que están ahí a matorral para producir ovejas y cabras, pues habrá que traer mano de obra inmigrante o donde sea. Pero son decisiones, o en Asturias se toman cosas en serio, o simplemente si se va de acompañante de aplicar la política agraria común, tendremos problemas muy graves. Bueno, pues nada.